¿dónde más? Son fiestas bonitas y el viaje de paternal. Pues aquí hemos puesto ese cartel. Aquí estaremos. Cuidado. Voy a pensar, Hay referencia a los bancos, pero no hay referencia a la dación en pago, cosa urgentísima. Lo primero, lo básico. Dación en pago significa que tú tienes un problema de pago, tú entregas la vivienda al banco y el banco no te pide nada más, no te reclama ninguna otra deuda. Tú has zanjado con el banco. En otras acampadas eso sí que está reflejado concretamente, dación en pago. Estamos por el cambio de ley hipotecaria, porque hay cláusulas abusivas, te hacen firmar cuando coges una hipoteca cantidad de tarjetas, seguros, que luego no te sirven para nada. Tú vas allí a firmar sin tener mucho conocimiento de lo que haces, no te lo lees, y luego cuando tienes problemas de pagar es cuando te viene todo el problema. Pues cuando una persona tiene la desgracia de quedarse sin trabajo y no poder pagar, tiene que tener claro que cuando entrega, o tiene que tener la tranquilidad de que cuando entrega la vivienda, que ya pierde bastante, todo lo que ha pagado más la vivienda, que no se le quede una deuda pendiente de por vida. Pierde la casa y se le queda una hipoteca, o sea, no se le queda una hipoteca de la casa, sino de su vida. No puede hacer frente a un alquiler con esa deuda pendiente. Es una persona ya en precario, teniendo que ir a asistencia social. Entonces, dación en pago que esté en el decálogo, lo pedimos por favor, que la gente se conciencie que cuando hay un problema de pago en el banco, que pida eso, porque eso luego a la hora de un juicio, a la hora de que el banco lo lleve a juicio, o sea, que le va a embargar, eso también es importante, como que no te has quedado cruzado de brazos, y luchar para que el banco no te agobie, no te asfixie. Ellos van a intentar cobrar hasta el último momento, da igual como estés. Te dicen que le pidas dinero a la familia, que le pides dinero a los amigos, para que cuando tú ya estés agobiado, ellos hayan cobrado la máxima cantidad posible de lo que tú le debes. Se quedan con lo que has pagado, se quedan con la casa, te quedas con la mitad de deuda de lo que han tasado en este momento, no lo que valía la casa, sino como está ahora mismo la crisis. Estamos ahora mismo cogiendo datos para enviaros la información de cuándo está el papel legal, porque hay que hacerlo legal, si no nos sirve, para la dación en pago, para la ILP, ¿vale? Necesitamos gente que nos apoye, abogados que nos apoyen y gente dispuesta a ir a parar desahucios. Tenemos que estar también conectados con el tema de los barrios para ir a dar la información allí y que conjuntamente hagamos el trabajo de ir a parar un desahucio. Los desahucios se hacen en barrios, desde la plataforma y con la comisión de cada barrio, ¿vale? Entonces, que todos podáis hablarlo allí, ¿ok? En vuestros barrios. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias. Bueno, ahora la comisión transfeminista. Compañeras, compañeros, realmente hemos de despertar nuestra conciencia, hemos de darnos cuenta de que es el sistema sexogénero el que está detrás de un sistema económico individualista, violento, agresivo y competitivo, y que es la construcción que se hace de los niños y las niñas la que realmente está apoyando este sistema. Es decir, yo soy patriarcado y tú eres patriarcado, y la violencia de género me afecta a mí porque me están impidiendo desarrollar todo mi ser con mi máximo potencial infinito, igual que a ti como hombre. Entonces, por favor, ya que no sé si va a ser, creo que va a ser un poco complicado que nos traslademos todos y todas allí, ¿qué os parece si nos levantamos y hacemos un minuto de silencio? Porque hoy ha muerto otra mujer. Hoy ha muerto otra mujer asesinada. Estamos apoyando a los trabajadores y trabajadoras de Galán Nou, a los inmigrantes y a las inmigrantes. Por favor, levantémonos y alcemos nuestra voz contra la violencia que el patriarcado y el capitalismo ejerce contra todos y todas. Gracias. Gracias. Entonces, un minuto de silencio, aplaudir si queréis. Vale, entonces el minuto de silencio empieza ya.
Vale, gracias. Ahora la Comisión de Acción Poética. Tenemos el poema más largo del mundo, por si a alguien le apetece hoy, en el día de hoy, o de mañana, o de pasado, escribir algo que le llegue, o simplemente algún deseo que piense, porque luego con el poema rodearemos el edificio de la Generalitat, a ver si de esta manera igual nos escuchan. Gracias. Gracias por la brevedad. ¿Quién está de acuerdo en que si tienen algo que decirnos, que vengan aquí a decírnoslo, que es nuestro procedimiento? Bueno, de todas formas pediré quién no está de acuerdo, o sea, quién quiere hacer esa reunión. Yo creo que la mayoría es aplastante. Entonces, bueno, pasamos al siguiente punto del día. Que finalmente, si por mayoría aplastante, si quieren los señores de subdelegación del gobierno hablar con nosotros, vengan aquí a hacerlo como